Bueno, saludos chicos. Vamos a hacer un tutorial sobre el uso de Maxent. Vamos a ver algunas parametrizaciones y en lo posible algunos resultados referente al tipo de variables y al uso que se le da a las variables en el programa. Bueno, primero, para iniciar siempre el programa, tenemos que revisar las variables, ¿no? Como sabemos, Maxent va a necesitar primero de presencias, que aquí tenemos sample, que es el ejemplo de las presencias que vamos a necesitar, y las variables ambientales, que estas son capas que vienen directamente de variables geofísicas, ¿no? En este estudio se va a realizar el caso del uso de las 19 variables que vienen directamente de BioClim, de WorldClim, ¿no? Variables bioclimáticas de WorldClim. Como sabemos, el Maxent primeramente tiene que estar configurado para que las variables entren en un formato de texto. Ese formato de texto es, como ya sabemos, un formato CSV para el caso de las presencias, ¿ya? Y en ASCII, que es también un formato de texto que, bueno, en este caso se lo transformó, se lo hizo una traducción en el software QGIS, ¿no? Entonces, teniendo ya claro esas variables, vamos a hacer el trabajo. Por ejemplo, aquí vamos a revisar la base del CSV. Como se dan cuenta, tenemos la especie y la coordenada de latitud y longitud, ¿ya? Esto, pues, estas coordenadas se las depuró directamente del WorldClim, ¿ya? Perdón, de GBIF, ¿no? De GBIF se hizo la selección de Pantera Onca y se hizo la correspondiente depuración, tanto en el tema geográfico como en el tema de los atributos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos la tabla. Tenemos las variables ambientales, en este caso aquí, por ejemplo, en este caso las he reunido en en esta carpeta ASCII. Si vemos aquí, tenemos las 19 variables. Listo. Considerando entonces la ubicación y todo el archivo que necesitamos, vamos a seleccionar. En Sample, vamos aquí a la herramienta de Browse para seleccionar. Vamos a buscarlo. Vamos a ver, entonces, por ejemplo, aquí tenemos la carpeta, bueno, el CSV Puma, ya, que esta es la que abrimos hace un momento. Abrimos y como vemos aquí está la especie, Pantera onca, y ya se ha cargado la información. Vamos a buscar las variables ambientales, browse, y de la misma manera vamos a ver. Por ejemplo, en este caso la teníamos guardado ya en una carpeta específica, ¿no? Aquí está, ASCII. Entramos y si en un caso no se las ve, podemos hacer simplemente poner todos los archivos, cambiar en tipos de archivos todos. Si se selecciona simplemente una, es suficiente. Como vemos, seleccionamos solo una y ya nos carga todas las variables, ¿no? Las 19 variables. Aquí tenemos, ¿no? Como vemos, aquí están todas, reconoce el programa automáticamente continuas y con eso nosotros podemos empezar a parametrizar para generar el modelamiento. Vámonos a Settings. Aquí nosotros tenemos la opción para poder guardar, ¿ya? Eh, Vamos a darle, vamos a ver qué parámetros nomás tenemos aquí para poder trabajar. Bueno, vamos a ver. Random set es lo que se considera los datos semilla para generar los números aleatorios. Primero hay que considerar de que Maxent es una inteligencia artificial que lo que hace es generar modelos, más datos masivos, por eso es que se utiliza bastantes datos. Eh, eh, Uno de los modelos que principalmente se utiliza es el Random Forest. Por eso es que es fundamental parametrizar. Estos modelos requieren bastantes parámetros para poder, según eso, realizar un entrenamiento y obtener el resultado. Bien, Random Set es, como mencionaba, la semilla, ¿no? Con esto podemos hacer análisis de los mismos datos, ¿no? Obtener resultados idénticos, que es crucial para lo que se conoce como reproducibilidad, ¿ya? En este caso, podemos activarlo, ¿sí? Random Set. Vamos a ver qué más tenemos. A tanto del Deep Visual Warning y esta opción también de Show Tooltips. Y por último, el Ask Before Overriding. Es opciones de interfaz que son del usuario, ¿no?
Estas hacen que el programa sea más amigable, mostrando advertencias, informaciones emergentes. Si en un caso hay que sobreescribir datos, que eso de hecho lo vamos a hacer, entonces es mejor tenerlas marcadas, ¿no? Para que nos haga una advertencia si en un caso algo ocurre, ¿ya? Tenemos la opción de Skip Up to Exit. Esta de aquí es una opción de eficiencia. Si el archivo, el resultado ya existe, Max solamente saltará el proceso, ¿no? Es útil cuando se repiten los modelamientos, que muchas veces lo que se hace es volverlos a repetir. Entonces podemos marcarlos si en un caso queremos, bueno, esta es la primera vez que vamos a hacerlo. Quizá en este caso podemos desmarcarlo, pero si en un caso volvemos a repetir, se lo puede volver a marcar, ¿no? En el caso de Remove Duplicate Presence Record, significa de que si en un caso aparece una presencia repetida con la misma coordenada y todo, lo que hace es simplemente moverla. Así que es bueno tenerla marcada, ¿no? La opción de Reclam es una opción para proyecciones, ¿no? Esto crea un raster adicional que muestra dónde la variable ambiental en un nuevo escenario podría estar influyendo en el rango observado, ¿no? Esta variable, en este caso, bueno, pues no sería tan poco útil, ¿no? Entonces podemos quitarlo. En el caso de mes Analyzing when Projecting, es un análisis complementario de la proyección, ¿no? Eh, lo que hace básicamente es un análisis multivariante ambiental. Identifica áreas de extrapolación, ¿no? En este caso sí es muy importante tenerlo, ¿no? Ya que es relacionado para interpretar proyecciones con cautela. Entonces lo vamos a dejar marcado. En el caso de parámetros que podamos cambiarlos manualmente, vamos a ir viendo, ¿no? En el caso de random tests, percentage es el porcentaje de datos de presencia que se apartan aleatoriamente para evaluar el modelo, ¿no? Para probarle, lo que se llama datos de entrenamiento. Como vemos aquí por defecto está el 0%, ¿no? Cuando se trata de modelos de entrenamiento, como es el caso de Maxent, siempre hay que poner un porcentaje de entrenamiento. De hecho, estos datos son los que se evalúan. Por lo tanto, cero no es correcto dejarlo, ¿no? Hay una opción que, bueno, más adelante se comenta que podríamos hablar que se llama los folios. Aquí yo voy a poner siempre que un 20% se ha entrenado. Por eso es que yo le he cambiado aquí y le pongo un 20%. Muchas veces estos folios es importante considerarlos, ¿no? En el caso de Regulation Multiplier, es para parámetros más importantes para controlar la complejidad del modelo, ¿no? Valores altos, por ejemplo, podría hablarse de un 2 a un 5, ¿no? Produce modelos más simples y generalizados, evitando el sobreajuste. Esto es importante, ¿no? Valores bajos como el 0,5 o 1 permiten que los modelos complejos se ajusten más a los datos de entrenamiento. Uno es el valor que siempre viene por defecto, ¿no? Se puede ajustarlo para el caso de modelos más robustos. Yo en este caso lo voy a subir a 2, pero por la razón de que también mi computadora tiene, bueno, pues una tarjeta gráfica, tiene mayor potencial informático, una buena memoria RAM, por lo tanto se sube, ¿no? Si no se tiene una computadora de un alto rendimiento, es mejor configurarlo un poquito más bajo, pero con las sabiendas de que el modelo puede fallar, ¿no? El max number of background point es el número de las pseudo ausencias, ¿no? Esto yo he mandado a leer artículos donde se habla de la importancia de las pseudo ausencias y que incluso Maxent se mencionó, este es el modelo que utiliza como tal pseudo ausencias. Vamos a dejar las 10.000 que nos recomienda el modelo del principio, ¿no? En el caso de las replicancias, ¿no? Es una configuración para crear modelos de ensamble, ¿no? Estas réplicas lo que hacen es generar un único modelo, en el caso que yo le deje uno, ¿no? Si es que yo quiero repetirlo, puedo pues cambiar aquí. Yo solamente voy a generar un modelo y aquí en el caso de el tipo de replicación, yo voy, bueno, pues puedo poner aquí, tengo varias opciones, por ejemplo, como vemos ahí el cross-valid, bootstrap y sample, ¿no? En este caso, bueno, pues yo voy a dejar el caso de simplemente cross-validation, ¿no? Vamos a trabajar. Bien, esos son los parámetros básicos que en su mayoría deberían estar, ¿no? Aquí simplemente si un caso corremos el modelo, aplicaríamos el skip, si volvemos a repetirlo.
En el caso de perdón, parámetros avanzados, ¿sí? Eh, vamos a irles viendo, por ejemplo, en lo que es add samples of background, lo que hace es justamente incluye puntos de presencia reales con el conjunto de datos de fondo, ¿no? Lo que se llama las pseudo ausencias, ¿no? Esto utiliza para caracterizar posible ambiente disponible, ¿no? Eso evita que el modelo trate de distinguir entre puntos de presencia y las pseudoausencias, por lo que en este caso sí es muy bueno dejarlo, es correcto dejarlo aquí presente, ¿no? Se lo marca, ¿no? Em, Igual de la misma manera, estas dos opciones son las que permiten estos casos posibles, ¿no? En el caso de Write Plot Data, guarda los datos numéricos en crudos, ¿no? Utiliza para generar gráficas de curvas, ¿no? Esto es útil cuando se quiere generar algunas gráficas, por ejemplo, resultados que pasemos en Python o también en R. Son lenguajes más avanzados que, bueno, muchas de las ocasiones por experiencia se les cuenta de que es preferible, en este caso, generar estos datos cuando se vaya a trabajar posteriormente en lenguajes. En este caso, como están recién aprendiendo, no lo vamos a generar, porque estos datos, como digo, es cuando se los pasa a Python o R. Pero hay que considerar de que, por experiencia, y muchos autores sostienen de que es preferible utilizar el Maxent para correr el modelo como tal Maxent, a pesar de que sí hay librerías de que tienen el modelo como tal en Python y R, pero muchos autores prefieren trabajar directamente aquí y justamente utilizar esta herramienta para generar las salidas, que después simplemente se los ingresa en el lenguaje que queramos. ¿Ya? En este caso no le vamos a marcar. Bueno, vamos a seguir viendo. Tenemos también opciones de extrapolación. ¿Ya? En este caso, bueno, pues vamos a marcarle. ¿Ya? Eh, tenemos el do claiming, vamos a marcarlo también. Es similar a que ya vimos en las opciones básicas. Vamos a ver el Write Output Grids. En este caso guarda, ¿no? El mapa de idoneidad predicho en un archivo raster, ¿no? Por ejemplo, en un ASCII. Entonces, esto es fundamental dejarlo, ¿no? Porque aquí nosotros vamos a poder sacarlo y poderlo editar en QGIS para poder trabajar, ¿ya? Red plots también lo vamos a dejar para ver los plots que nos saca referente al análisis de las variables. El append summary es, bueno, pues cuando se hacen múltiples modelos, añaden resultados del mismo archivo, ¿no? Es como para algo de sobreescribir. Si en este caso, como es primera vez, lo podemos desmarcar, pero si repetimos, tenemos que marcar. Caché ASCII, bueno, pues simplemente lo que hace es almacenar las variables ambientales en una memoria rápida, ¿no? ¿Ya? Hace que el modelo se ejecute más rápido. Bueno, pues en este caso vamos a dejarlo como ya está marcado. Bien, hablando el número máximo de interacciones, aquí, bueno, pues están bastante pocas, ¿no? Solo 500 interacciones, depende del potencial de la máquina. Yo le voy a subir a 5000. Estas son las interacciones que quiero que se vayan repitiendo. En el caso de las convergencias, el criterio lo que hace es que justo se realicen interacciones para mejorar el modelo, ¿no? Em, el valor por defecto, que es el más bajo, el 0.01, es el que viene por defecto, pero la fuerza del modelo hace que se entrene, ¿no? De una manera más bajita. Em, por el tiempo, aquí que vamos a tener, esto es preferible dejarle bajo, ¿no? Se lo puede ir cambiando dependiendo lo que uno desea, ¿no? Que bueno, pues tenemos también el default prevalence, ¿no? Aquí, bueno, pues el default prevalence es la probabilidad previa, ¿no? Esperando para encontrar la especie al punto de la pseudoausencia. Por defecto viene 0,5, ¿ya? Que asume que esto depende de la especie, ¿no? Si es una especie ausente del área, o se lo puede avanzar a un valor mayor o menor, ¿no? Por ejemplo, si la especie es rara, se podría cambiar el valor un poco más bajo, ¿no? En el caso de Pantera onca, que es una especie conocida, pues vamos a dejarle en 0.5, ¿no? Y listo. Estos son los valores en realidad principales que nosotros
vamos a utilizar, ¿no? Hablando de los temas experimentales, no vamos a marcar nada porque estos, como el mismo dice, son experimentales, se requiere un conocimiento más avanzado. Con estos parámetros marcados, cerramos y ahora sí vamos a configurar el final. Bien, vamos a dejar el formato de salida, vamos a dejarle como ASCII, vamos a dejarle como un catálogo, perfecto. Aquí faltó algo que es simplemente ir a la carpeta donde vamos a crear el resultado. Vamos a crear una nueva carpeta, ¿ya? Aquí le vamos a poner un nombre, Puma. Esto con el fin de que todo lo que genere el modelo va a guardarse en esta carpeta, ¿no? Entonces, es simplemente eso. Es muy importante, eso sí, generar una carpeta específica solo para esos resultados, ¿no? Vamos a seleccionar, entonces yo la creé, ¿no? Aquí está mi carpeta, aquí voy a Puma y aquí voy a guardar, ¿ya? Entonces todo lo que salga saldrá en esa carpeta. Y listo, creo que todos los parámetros están configurados. Vamos a entonces correr el programa, run. Bueno, aquí simplemente, como ya dije, marcamos los posibles advertencias que nos van a salir. Vamos a poner suprimir aquí, ¿no? Y eso es todo. Vamos a ver cómo el modelo corre. Vamos a ver. Aquí sí hay que esperar. Como digo, esta computadora tiene una potencia informática buena, tiene una tarjeta, entonces corre rápido. Vamos a ver. Bien. Como vemos, salió ya el modelo listo. Ya, corrió rápido, como digo, por la computadora. Y bueno, pues ahora sí, vamos a la carpeta, ¿no? A la que creamos el folder en Puma. Abrimos y miren, aquí está todo ya lo que tenemos, ¿no? Bueno, aquí el archivo HTML es el que me resume todo el modelo, ¿no? Aquí tenemos otros productos, ¿no? Por ejemplo, aquí está el ASCII, que vamos a abrirlo en QGIS, pero vamos a abrir aquí el HTML para poder ver, ¿no? Bueno, primero vamos a ver lo que es más entendible. Estas son las curvas de evaluación del modelo. Esto vamos a tratarlo en otro momento, que se tenga más tiempo en aula. Pero aquí, como vemos, tiene ya un nivel de evaluación bastante alto, ¿no? Esta es el área bajo la curva ROC, que se llama. Entonces aquí vemos que su valor es de 0,9, es un valor bueno, ¿no? De evaluación. Bien, pero vamos a ir observando para ver qué variables son las que nos sirven. Como vemos, aquí tenemos ya un preliminar, ¿ya? Aquí tenemos la distribución, ¿ya? Es un preliminar de la distribución que son las zonas, los puntos más calientes y tenemos pues otras zonas de menor probabilidad, ¿no? Entonces ahora sí viene el punto clave, ¿no? Aquí tenemos las variables. Bien, vamos a ir viendo. Aquí hay dos parámetros importantes que poder distinguir. Uno es la permutación, que es, en este caso, la permutación me habla de la importancia que tiene la variable para el modelo, ¿sí? Que es muy diferente al porcentaje de contribución. La contribución es, en cambio, qué tanto de la variable influyó en el modelo, o sea, qué tanto aportó al modelo. No es lo mismo importancia que contribución. Por lo tanto, es que estos dos tenemos que ir analizando para ver qué variables son las que en realidad me sirven para poder hacer el modelo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver la variable más evidente que tiene un alto porcentaje de contribución, que es la variable 10, bio 10, que en este caso bio 10 es una variación de la temperatura. Vemos que esta aporta el 46%, pero su nivel de importancia es 13%, ¿no? Entonces, vemos que hay una diferencia aquí. Ahora, hablemos de la variable 15, que tiene un gran valor de importancia. Como variable es 43, pero su contribución es de 9, que a pesar de que es inferior la contribución, pero también es significante, ¿no? Muy significante hacia el modelo. Por lo tanto, 10 y 15 son variables que indiscutiblemente tienen que entrar al modelo, ¿no? La variable 12, pues también vemos, es alto, tiene 16% de contribución y 2% de importancia. Es buena variable. Aquí vemos la variable 16 lo mismo, y más bien lo que podríamos ir a ver es qué variables tienen valores bajos, tanto de contribución como de permutación. Por ejemplo, aquí tenemos variables que ya influyen menos de un 1%, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos 0,3, la variable 3. Vamos a ir viendo, ¿no? La variable 3, la variable 17, la variable 1,
¿no? Eh, Tenemos la 6, la 8 y la 11. Pero aquí hay algo interesante que podemos notar, ¿no? Por ejemplo, la variable 17, vamos a ver, la variable 17, a pesar de que contribuye solamente poco, pero su importancia es alta, 6,02. Por lo tanto, esta, a pesar de que tiene bajo nivel de contribución, entraría al modelo porque es una permutación alta, ¿no? La vamos a dejar. Ya. Entonces, por lo tanto, la variable 17 sí quedaría. Con esos parámetros, entonces veríamos que la variable 3, 1, 6, 8 y 11 no entrarían al modelo. Bien, ahora después, posteriormente, vamos a generar unas curvas que nos va a permitir observar qué tanto es su nivel de contribución. Para este análisis, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, vamos a seleccionar algo que la vez anterior vamos a repetir el modelo prácticamente, no repetirlo en el aspecto que vamos a hacerlo de nuevo con las mismas variables, sino que más bien vamos a hacerlo en base a las nuevas variables que hemos encontrado, ¿no? Por ejemplo, en este caso ya no me sirve la variable 3, ¿no? Ya hablamos de que esa no va, ni la variable 1 tampoco. Vamos a quitarla, variable 1. La variable 6, vamos a buscarla la variable 6. La variable 8 y la variable 11. Ya. Ok. Entonces ya configurado las variables, vámonos por si acaso siempre a revisar la configuración. Entonces vamos a revisar bien, ¿no? Tenemos todos los parámetros que hemos marcado previamente, pero aquí es algo importante verificar que esta opción de skip if output exit hay que nosotros preferiblemente quitarla, ¿ya? ¿Esto por qué? Porque como esta es una opción de que si es que el resultado existe, lo que va a hacer es justamente saltarlo, no va a realizar el cálculo. Por lo tanto, es importante que si se repite el proceso, tenemos que desmarcar, ¿no? Para que esto pueda generar el nuevo análisis en virtud de lo que hayamos cambiado, ¿no? Sin más, el resto se mantiene por lo mismo. Vamos a verificar simplemente aquí, marcar, siempre de que, como vamos a generar ya ahora sí las curvas, vamos a marcar aquí, ¿no? Crear las curvas. Ya, tenemos entonces nada más. En la carpeta vamos a dejar la misma, ya que vamos solamente a reemplazarlo, ¿no? Y esta vez sí vamos wrong, ¿ya? Entonces empieza de nuevo. Vamos a dejar esta vez un poco más rápido, ya que hay unos parámetros que, bueno, pues simplemente ya no vuelve a recalcular. Por lo tanto, va a ser más rápido. Bueno, simplemente esperamos a que el proceso se haga. Y listo. Ha finalizado. Vámonos a, ahora sí, el resultado del HTML. Y bueno, vamos a ver nuestro modelo, ¿no? Ya vemos aquí bueno, un nuevo modelo de distribución. Por la escala, los cambios no, bueno, pues no se los podrá observar. Para eso vamos a tener el ASCII, ¿no? Y aquí viene lo nuevo, que esto vamos a tratarlo un poquito por clase, pero bueno, aquí me adelanto. Simplemente lo que hace es analizar las curvas de respuesta de las variables en virtud de su importancia y su participación en el modelo, ¿no? Bueno, me adelanto en decirles de este comportamiento que vemos de una curva que tiene una pendiente y llega a un comportamiento asintótico. Es justamente un buen indicativo de que la variable tiene un buen comportamiento, ¿no? Pero bueno, depende, eso hay que analizarlo poco a poco. Bien, aquí viene lo importante. Como vemos aquí, ya están las variables que tenemos, las que fueron de importancia en el modelo que, bueno, pues así podemos ir depurando, ¿no? Como vemos en este caso, ya pues aquí tenemos, por ejemplo, un nuevo caso, la variable 4, 17 y 18. Como vimos, la 17 la dejamos por la importancia que tenía. Como vemos aquí, también sigue manteniendo de que es una variable de alta permutación, ¿no? Pero como vemos, incluso su valor de porcentaje de contribución ha bajado. Pero bueno, aquí ya es donde entran las decisiones. Por ejemplo, la 4, 17 y 18 ha bajado un poco sus niveles, ¿no? Bueno, menos la 17, como digo, sigue siendo muy importante. Y aquí es donde entra ya discusiones que uno tiene que hacer. Si en un caso
Vemos, por ejemplo, este caso, la variable 5, su porcentaje ha bajado y su nivel de importancia también. Por lo tanto, esta puede ser un posible candidato de volver a eliminar y volver a correr nuevamente el modelo para seguir así corriendo modelos hasta que nos haga un modelo más óptimo, ¿no? Pero bueno, entonces ya de aquí depende del investigador, ¿ya? En fin, con esto nosotros podríamos tener ya nuestro modelo ideal. Vamos a abrir QGIS, ¿ya? Bueno, hasta que se abra. Simplemente vamos a ir observando, ¿no? Aquí tenemos las curvas de respuestas de cada variable. Si le damos un clic, podemos ver cómo está ese patrón de comportamiento, ¿no? La variable 10, como sabemos, es una variable que viene derivada de la temperatura, ¿no? Y esto nosotros podemos ir analizando, ¿no? Básicamente nos está diciendo de que aquí en esta zona vendría a ser el valor o las zonas de esta probabilidad serían las zonas de mayor importancia de la especie y cuando va disminuyendo, en este caso que es el valores de temperatura, pues en este caso significa de que pues disminuye la probabilidad. Sí que esta variable, como vemos, podemos ver su importancia, ¿no? Aparte de la tabla, ¿no? Que podemos ir viendo, ¿no? Por ejemplo, la variable 15 también tiene un alto nivel de importancia, pero su contribución es menor, ¿no? Si le vamos a buscar, aquí está la variable 15. Como ven, tiene un comportamiento casi similar, pero no es el mismo. Aquí sí nos está dando un umbral perfectamente de cuál es esa diferencia, ¿no? Como vemos de aquí, de 100 a 200. Hay que considerar de que hay que revisar WorldClim, que nos explica de cuánto es el valor que tenemos que multiplicar o dividir para tener los valores efectivos, en este caso de precipitación o temperatura, ¿no? ¿Ya? Para que estos valores de aquí son valores que vienen directamente del raster modificado para poder hacer el modelo. Ya, muy bien. Entonces, así es como nosotros vamos a poder ir analizando. Por último, nos vamos a ir a QGIS, ya que aquí sí es donde está el archivo que podemos editar, o sea, realmente el archivo que nos sirve para hacer un análisis espacial, ¿no? Entonces yo me voy a buscar, aquí está mi carpeta Puma y aquí está el ASCII. Si le damos doble clic, perfecto, aquí asomó. Vamos a las propiedades, ya sabemos, pues simplemente pseudo color monobanda. Podemos escoger el que queramos y ponerlo a la manera que nos interese. Como vemos, aquí están los puntos más calientes de la distribución en la Amazonía y en la ladera oriental de la región occidental, oriental de la cordillera de los Andes, que es obviamente la zona donde hay mayor distribución, y en la zona de Esmeraldas, ¿no? Tenemos zonas de menos distribución, pero como digo, eso tenemos que analizarlo a futuro en una parte espacial. Sin más, por este momento quedaría hasta aquí la clase de ejecutar el modelo de Maxent. Obviamente aquí hay que hacer análisis y bueno, pues eso quedará para otro momento.